Que no se pasó en blanco, se pasó en moreno, pasas y almendras y candil y 2 bendiciones, porque se dijese que cenábamos con bendición. Es cosa saludable, decía, cenar poco para tener el estómago desocupado, y citaba una retahíla de médicos infernales. Decía alabanzas de la dieta y que se ahorraba un hombre de sueños pesados, sabiendo que en su casa no se podía soñar otra cosa sino que comían. Cenaron y cenamos todos y no cenó ninguno. Fuímonos a acostar y en toda la noche pudimos John y don Diego dormir, él trazando de quejarse a su padre y pedir que le sacase de allí y yo aconsejándole que lo hiciese, aunque últimamente le dije, Señor, ¿sabéis de cierto si estamos vivos? Porque yo imagino que en la pendencia de las berceras nos mataron, y que somos ánimas que estamos en el purgatorio. Y así es por demás decir que nos saque vuestro Padre, si alguno no nos reza en alguna cuenta de perdones y nos saca de penas con alguna misa en altar privilegiado. Entre estas pláticas y un poco que dormimos, se llegó la hora de levantar. Dieron las 6 y llamó Cabra a lición, fuimos y oímosla todos. Mandáronme leer el primer nominativo a los otros, y era de manera mi hambre que me desayuné con la mitad de las razones comiéndomelas. Y todo esto creerá quien supiere lo que me contó el mozo de Cabra, diciendo que una cuaresma topó muchos hombres, unos metiendo los pies, otros las manos y otros todo el cuerpo en el portal de su casa, y esto por muy gran rato, y mucha gente que venía a solo aquello de fuera, y preguntando a uno un día que qué sería, porque Cabra se enojó de que se lo preguntase, respondió que los unos tenían sarna y los otros sabañones y que metiéndolos en aquella casa morían de hambre, de manera que no comían desde allí adelante. Certificóme que era verdad, y yo que conocí la casa, lo creo. Dígolo porque no parezca encarecimiento lo que dije. Y volviendo a la lición, dióla y decorámosla. Y prosiguió siempre en aquel modo de vivir que he contado. Solo añadió a la comida tocino en la olla, por no sé qué que le dijeron un día de hidalguía allá fuera. Y así, tenía una caja de hierro, toda agujerada como salvadera, abríala y metía un pedazo de tocino en ella que la llenase y tornábala a cerrar y metíala colgando de un cordel en la olla, para que la diese algún zumo por los agujeros y quedase para otro día el tocino. Parecióle después que en esto se gastaba mucho, y dio en solo asomar el tocino a la olla. Dábase la olla por entendida del tocino y nosotros comíamos algunas sospechas de pernil. Pasábamoslo con estas cosas como se puede imaginar. Don Diego y yo nos vimos tan al cabo que, ya que para comer al cabo de un mes no hallábamos remedio, le buscamos para no levantarnos de mañana, y así trazamos de decir que teníamos algún mal. No osamos decir calentura, porque no la teniendo era fácil de conocer el enredo. Dolor de cabeza o muelas era poco estorbo. Dijimos al fin que nos dolían las tripas y que estábamos muy malos de achaque de no haber hecho de nuestras personas en 3 días, fiados en que a trueque de no gastar 2 cuartos en una melecina, no buscaría el remedio. Mas ordenólo el diablo de otra suerte, porque tenía una que había heredado de su padre, que fue boticario. Supo el mal y tomóla y aderezó una melecina, y haciendo llamar una vieja de 70 años, tía suya, que le servía de enfermera, dijo que nos echase sendas gaitas. Empezaron por don Diego, el desventurado atajóse y la vieja, en vez de echársela dentro, disparósela por entre la camisa y el espinazo y dióle con ella en el cogote y vino a servir por de fuera de guarnición la que dentro había de ser a forro. Quedó el mozo dando gritos, vino Cabra y viéndolo, dijo que me echasen a mí la otra, que luego tornarían a don Diego. Yo me resistía pero no me valió porque teniéndome Cabra y otros, me la echó la vieja, a la cual de retorno di con ella en toda la cara. Enojóse Cabra conmigo y dijo que él me echaría de su casa, que bien se echaba de ver que era bellaquería todo. Yo rogaba a Dios que se enojase tanto que me despidiese, mas no lo quiso mi ventura.
Libro primero, capítulo cuarto. De la convalecencia y ida a estudiar entramos en casa de don Alonso y echaronnos en 2 camas con mucho tiento, porque no se nos desparramasen los huesos de puros roídos de la hambre. Trujeron exploradores que nos buscasen los ojos por toda la cara, y a mí, como había sido mi trabajo mayor y la hambre imperial, que al fin me trataban como a criado, en buen rato no me los hallaron. Trujeron médicos y mandaron que nos limpiasen con zorras el polvo de las bocas, como a retablos, y bien lo éramos de duelos. Ordenaron que nos diesen sustancias y pistos. ¿Quién podrá contar, a la primera almendrada y a la primera ave, las luminarias que pusieron las tripas de contento? Todo les hacía novedad. Mandaron los doctores que por 9 días no hablase nadie recio en nuestro aposento, porque como estaban huecos los estómagos sonaba en ellos el eco de cualquiera con estas y otras prevenciones comenzamos a volver y cobrar algún aliento. Pero nunca podían las quijadas desdoblarse, que estaban magras y alforzadas, y así se dio orden que cada día nos las ahormasen con la mano del almirez. Levantábamonos a hacer pinicos dentro de 40 días, y aún parecíamos sombras de otros hombres, y en lo amarillo y flaco simiente de los padres del yermo. Todo el día gastábamos en dar gracias a Dios por habernos rescatado de la captividad del fierísimo Cabra, y rogábamos al Señor que ningún cristiano cayese en sus manos crueles. Si acaso comiendo alguna vez nos acordábamos de las mesas del mal pupilero, se nos aumentaba la hambre tanto que acrecentábamos la costa aquel día. Solíamos contar a don Alonso como al sentarse en la mesa nos decía males de la gula, no habiéndola él conocido en su vida, y reíase mucho cuando le contábamos que en el mandamiento de no matarás, metía perdices y capones, gallinas y todas las cosas que no quería darnos, y por el consiguiente, la hambre, pues parecía que tenía por pecado el matarla, y aun el herirla, según regateaba el comer. Pasáronsenos 3 meses en esto, y al cabo trató don Alonso de enviar a su hijo a Alcalá a estudiar lo que le faltaba de la gramática. Díjome a mí si quería ir, y yo, que no deseaba otra cosa sino salir de tierra donde se oyese el nombre de aquel malvado perseguidor de estómagos, ofrecí de servir a su hijo como vería. Y con esto dióle un criado para ayo que le gobernase la casa y tuviese cuenta del dinero del gasto, que nos daba remitido en cédulas para un hombre que se llamaba Julián Merluza. Pusimos el hato en el carro de un Diego monje, era una media camita y otra de cordeles con ruedas para meterla debajo de la otra mía y del mayordomo, que se llamaba baranda, 5 colchones, 8 sábanas, 8 almohadas, 4 tapices, un cofre con ropa blanca, y las demás zarandajas de casa. Nosotros nos metimos en un coche, salimos a la tardecica, 1 hora antes de anochecer, y llegamos a la medianoche, poco más, a la siempre maldita venta de viveros. El ventero era morisco y ladrón, que en mi vida vi perro y gato juntos con la paz que aquel día. Hízonos gran fiesta y como él y los ministros del carretero iban horros, que ya había llegado también con el hato antes, porque nosotros veníamos despacio, pegóse al coche, dióme a mí la mano para salir del estribo, y díjome si iba a estudiar. Yo le respondí que sí, metióme adentro y estaban 2 rufianes con unas mujercillas, un cura rezando al olor, un viejo mercader y avariento procurando olvidarse de cenar andaba esforzando sus ojos que se durmiesen en ayunas, arremedaba los bostezos, diciendo, más me engorda un poco de sueño que cuantos faisanes tiene el mundo. 2 estudiantes fregones de los de mantellina, panzas al trote, andaban aparecidos por la venta para engullir. Mi amo pues como más nuevo en la venta y muchacho, dijo, señor huésped, deme lo que hubiere para mí y mis criados. Todos los somos de VMD, dijeron al punto los rufianes, y le hemos de servir. Hola, huésped, mirad que este caballero os agradecerá lo que hiciéredes. Vaciad la dispensa. Y diciendo esto, llegóse el uno y quitóle la capa, y dijo, y púsola en un pollo. Estaba yo con esto desvanecido y hecho dueño de la venta.
dijo una de las mujeres de buen talle de caballero. ¿Y va a estudiar? Es VMD, yo respondí, creyendo que era así como lo decían, que yo y el otro lo éramos. Preguntáronme su nombre y no bien lo dije, cuando el uno de los estudiantes se llegó al medio llorando y dándole un abrazo, oh mi señor don Diego, quien me dijera a mí, agora 10 años, que había de ver yo a VMD de esta manera. Desdichado de mí, estoy tal que no me conocerá VMD. Él se quedó admirado, y yo también, que juráramos entrambos no haberle visto en nuestra vida. El otro compañero andaba mirando a don Diego a la cara, y dijo a su amigo, ¿es este señor de cuyo padre me dijistes vos tantas cosas? Gran dicha ha sido nuestra conocelle según está de grande. Dios le y empezó a santiguarse. ¿Quién no creyera que se habían criado con nosotros? Don Diego se le ofreció mucho y preguntándole su nombre salió el ventero y puso los manteles, y oliendo la estafa, dijo, dejen eso que después de cenar se hablará que se enfría. Llegó un rufián y puso asientos para todos y una silla para don Diego, y el otro trujo un plato. Los estudiantes dijeron, CNVMD, que entre tanto que a nosotros nos aderezan lo que hubiere, le serviremos a la mesa. Jesús, dijo don Diego, VMDS, se sienten si son servidos. Y a esto respondieron los rufianes, no hablando con ellos, luego mi señor, que aún no está todo a punto. Yo cuando vi a los unos convidados y a los otros que se convidaban, afligíme y temí lo que sucedió. Porque los estudiantes tomaron la ensalada, que era un razonable plato, y mirando a mi amo, dijeron, no es razón que donde está un caballero tan principal se queden estas damas sin comer. Mande VMD, que alcancen un bocado. Él, haciendo del galán, convidólas. Sentáronse y entre los dos estudiantes y ellas no dejaron sino un cogollo, en 4 bocados, el cual se comió don Diego. Y al dársele aquel maldito estudiante un abuelo tuvo VMD, tío de mi padre, que jamás comió lechugas, y son malas para la memoria, y más de noche, y estas no son tan y diciendo esto sepultó un panecillo, y el otro. Pues, las mujeres ya daban cuenta de un pan, y el que más comía era el cura con el mirar solo. Sentáronse los rufianes con medio cabrito asado y 2 lonjas de tocino y un par de palomas cocidas, y dijeron, pues padre, ahí se está. Llegue y alcance que mi señor don Diego nos hace merced a todos. Pese a 10, la iglesia ha de ser la primera. No bien se lo dijeron, cuando se sentó. Ya cuando vio mi amo que todos se le habían encajado comenzóse a afligir. Repartiéronlo todo y a don Diego dieron no sé qué huesos y alones diciendo que del cabrito el huesecito y del ave el aloncito, y que el refrán lo decía. Con lo cual nosotros comimos refranes y ellos aves. Lo demás se engulleron el cura y los otros. Decían los rufianes, no cene mucho señor que le hará mal. Y replicaba el maldito estudiante, y más que es menester hacerse a comer poco para la vida de Alcalá. Yo y el otro criado estábamos rogando a Dios que les pusiese en corazón que dejasen algo. Y ya que lo hubieron comido todo y que el cura repasaba los huesos de los otros, volvió el un rufián y dijo, oh pecador de mí, no habemos dejado nada a los criados. Vengan aquí VMDS. Señor Gésped, deles todo lo que hubiere, vea tan presto saltó el descomulgado pariente de mi amo, digo él, aunque VMD, me perdone, señor Hidalgo, debe de saber poco de cortesía, conoce por dicha, a mi señor primo. Él dará a sus criados y aun a los nuestros si los tuviéramos, como nos ha dado ahí volviéndose a don Diego, que estaba pasmado, dijo, no se enoje VMD, que no le conocían. Maldiciones le eché cuando vi tan gran disimulación que no pensé levantaron las mesas y todos dijeron a don Diego que se acostase.
Él quería pagar la cena y replicáronle que no lo hiciese, que a la mañana habría lugar. Estuviéronse un rato parlando, preguntóle su nombre al estudiante y él dijo que se llamaba tal Coronel. En los infiernos descanse, donde quiera que está. Vio al avariento que, VMD, ¿quiere reír? Pues hagamos alguna burla a este mal viejo, que no ha comido sino un pero en todo el camino, y es riquísimo. Los rufianes dijeron, bien haya el licenciado, hágalo, que es razón. Con esto se llegó y sacó al pobre viejo que dormía, de debajo de los pies unas alforjas, y desenvolviéndolas halló una caja, y como si fuera de guerra hizo gente. Llegáronse todos, y abriéndola, vio ser de alcorzas. Sacó todas cuantas había y en su lugar puso piedras, palos y lo que halló, y encima 2 o 3 yesones y un tarazón de teja. Cerró la caja y púsola donde estaba, y dijo, pues aún no basta, que bota tiene el viejo. Sacóla el vino y desenfundando una almohada de nuestro coche, después de haber echado un poco de vino debajo, se la llenó de lana y estopa, y la cerró. Con esto se fueron todos a acostar para una hora que quedaba o media, y el estudiante lo puso todo en las alforjas, y en la capilla del gabán le echó una gran piedra, y fuese llegó la hora de caminar, despertaron todos, y el viejo todavía dormía. Llamáronle y al levantarse no podía levantar la capilla del gabán. Miró lo que era, y el mesonero adrede le riñó, cuerpo de Dios, no halló otra cosa que llevarse, padre, sino esa piedra, ¿qué les parece a VMDS, si yo no lo hubiera visto? Cosa es que estimo en más de 100 ducados, porque es contra el dolor de juraba y perjuraba diciendo que no había metido el tal en la. Los rufianes hicieron la cuenta, y vino a montar de cena solo 30 reales, que no entendiera Juan de Leganés la suma. Decíanlos, no pide más un ochavo. No, sino burlárase con este caballero delante de nosotros, aunque ventero, sabe lo que ha de hacer. Déjese VMD gobernar, que en mano y tosiendo cogió el dinero con tolo y sobrando del que sacó mi amo 4 reales, los asió, diciendo, estos le daré de posada, que a estos pícaros con 4 reales se les tapa la boca. Quedamos asustados con el gasto. Almorzamos un bocado, y el viejo tomó sus alforjas y porque no viésemos lo que sacaba y no partir con nadie, desatólas a oscuras debajo del gabán, y agarrando un yesón echósele en la boca y fuele a hincar una muela y medio diente que tenía, y por poco los perdiera. Comenzó a escupir y hacer gestos de asco y de dolor, llegamos todos a él, y el cura el primero, diciéndole que tenía. Empezóse a ofrecer a Satanás, dejó caer las alforjas, llegóse a él el estudiante y dijo a Riedro Vallas, catá la cruz. Otro abrió un breviario, hiciéronle creer que estaba endemoniado, hasta que él mismo dijo lo que era, y pidió que le dejasen enjaguar la boca con un poco de vino, que él traía bota. Dejáronle y sacándola, abrióla, y echando en un vaso un poco de vino, salió con la lana y estopa un vino salvaje, tan barbado y velloso que no se podía beber ni colar. Entonces acabó de perder la paciencia el viejo, pero viendo las descompuestas carcajadas de risa, tuvo por bien el callar y subir en el carro con los rufianes y las mujeres. Los estudiantes y el cura se ensartaron en 2 borricos, y nosotros nos subimos en el coche, y no bien comenzó a caminar cuando unos y otros nos comenzaron a dar valla, declarando la burla. El ventero decía, señor nuevo, a pocas estrenas como esta, envejecerá. Sacerdote soy, allá se lo diré de misas. Y el estudiante maldito voceaba, señor primo, otra vez rásquese cuando le coman y no después. Sarna de VMD, señor don Diego. Nosotros dimos en no hacer caso, Dios sabe cuán corridos íbamos. Con estas y otras cosas llegamos a la villa, apeámonos en un mesón, y en todo el día, que llegamos a las 9, acabamos de contar la cena pasada, y nunca pudimos en limpio sacar el gasto. Quejábamonos nosotros a don Alonso,
y el cabra le hacía creer que lo hacíamos por no asistir al estudio. Con esto no nos valían plegarias. Metió en casa la vieja por ama, para que guisase de comer y sirviese a los pupilos, y despidió al criado porque le halló un viernes a la mañana con unas migajas de pan en la ropilla. Lo que pasamos con la vieja, Dios lo sabe. Era tan sorda que no oía nada, entendía por señas, ciega, y tan gran rezadora que un día se le desensartó el rosario sobre la olla y nos la trujo con el caldo más devoto que he comido. Unos decían garbanzos negros. Sin duda son de Etiopía. Otro decía garbanzos con luto. ¿Quién se les habrá muerto? Mi amo fue el primero que se encajó una cuenta, y al mascarla se quebró un diente. Los viernes solía enviar unos guebos con tantas barbas, fuerza de pelos y canas suyas que pudieran pretender corregimiento u abogacía, pues meter el badil por el cucharón y enviar una escudilla de caldo empedrada era ordinario. 1000 veces topé yo sabandijas, palos y estopa de la que hilaba en la olla. Y todo lo metía para que hiciese presencia en las tripas y abultase. Pasamos en este trabajo hasta la Cuaresma, vino, y a la entrada de ella estuvo malo un compañero. Cabra, por no gastar, detuvo el llamar médico hasta que ya él pedía confesión más que otra cosa. Llamó entonces un platicante, el cual le tomó el pulso y dijo que la hambre le había ganado por la mano en matar a aquel hombre. Diéronle el sacramento y el pobre, cuando le vio, que había un día que no hablaba, dijo: Señor mío Jesucristo, necesario ha sido el veros entrar en esta casa para persuadirme que no es el infierno. Imprimiéronseme estas razones en el corazón. Murió el pobre mozo, enterrámosle muy pobremente por ser forastero, y quedamos todos asombrados. Divulgóse por el pueblo el caso atroz, llegó a oídos de don Alonso Coronel y como no tenía otro hijo, desengañóse de los embustes de Cabra y comenzó a dar más crédito a las razones de dos sombras, que ya estábamos reducidos a tan miserable estado. Vino a sacarnos del pupilaje y teniéndonos delante nos preguntaba por nosotros. Y tales nos vio que sin aguardar a más, tratando muy mal de palabra al licenciado Vigilia, nos mandó llevar en 2 sillas a casa. Despedímonos de los compañeros, que nos seguían con los deseos y con los ojos, haciendo las lástimas que hace el que queda en Argel viendo venir rescatados por la Trinidad sus compañeros. Libro primero, capítulo 5, de la entrada de Alcalá, patente y burlas que le hicieron por nuevo. Antes que anocheciese salimos del mesón a la casa que nos tenían alquilada, que estaba fuera la puerta de Santiago, patio de estudiantes donde hay muchos juntos, aunque ésta teníamos entre 3 moradores diferentes no más. Era el dueño y huésped de los que creen en Dios por cortesía o sobre falso, moriscos los llaman en el pueblo. Recibióme pues el huésped con peor cara que si yo fuera el Santísimo Sacramento. Ni sé si lo hizo porque le comenzásemos a tener respeto o por ser natural suyo de ellos, que no es mucho que tenga mala condición quien no tiene buena ley. Pusimos nuestro hatillo, acomodamos las camas y lo demás, y dormimos aquella noche. Amaneció y helos aquí en camisa a todos los estudiantes de la posada a pedir la patente a mi amo. Él, que no sabía lo que era, preguntóme qué querían, y yo, entre tanto por lo que podía suceder, me acomodé entre 2 colchones y solo tenía la media cabeza fuera, que parecía tortuga. Pidieron 2 docenas de reales, diéronselos y con tanto comenzaron una grita del diablo, diciendo viva el compañero, y sea admitido en nuestra amistad. Goce de las preeminencias de antiguo. Pueda tener sarna, andar manchado y padecer la hambre que todos. Y con esto mire VMD, qué privilegios, volaron por la escalera, y al momento nos vestimos nosotros y tomamos el camino para escuelas. A mi amo apadrináronle unos colegiales conocidos de su padre y entró en su general, pero yo, que había de entrar en otro diferente y fui solo, comencé a temblar. Entré en el patio y no hube metido bien un pie,
cuando me encararon y comenzaron a decir nuevo. Yo por disimular di en reír, como que no hacía caso, mas no bastó porque llegándose a mi 8 o 9 comenzaron a reírse. Púseme colorado, nunca Dios lo permitirá, pues al instante se puso uno que estaba a mi lado las manos en las narices y apartándose, dijo, por resucitar está este Lázaro, según Olisca. Y con esto todos se apartaron tapándose las narices. Yo que me pensé escapar, puse las manos también y dije, VMDS, tienen razón, que huele muy mal. Dióles mucha risa y apartándose, ya estaban juntos hasta 100. Comenzaron a escarrar y tocar alarma y en las toses y abrir y cerrar de las bocas, vi que se me aparejaban gargajos. En esto un manchegazo acatarrado hízome alarde de uno terrible, diciendo, esto hago. Yo entonces que me vi perdido, dije juro a Dios que iba a decirte pero fue tal la batería y lluvia que cayó sobre mí, que no pude acabar la razón. Yo estaba cubierto el rostro con la capa, y tan blanco que todos tiraban a mí, y era de ver cómo tomaban la puntería. Estaba ya nevado de pies a cabeza, pero un bellaco viéndome cubierto y que no tenía en la cara cosa, arrancó hacia mí diciendo con gran cólera, baste, no le deis con el palo. Que yo, según me trataban, creí de ellos que lo harían. Destapén por ver lo que era, y al mismo tiempo, el que daba las voces me enclavó un gargajo en los 2 ojos. Aquí se han de considerar mis angustias. Levantó la infernal gente una grita que me aturdieron, y yo, según lo que echaron sobre mí de sus estómagos, pensé que por ahorrar de médicos y boticas aguardan nuevos para purgarse. Quisieron tras esto darme de pescozones pero no había donde sin llevarse en las manos la mitad del afeite de mi negra capa, ya blanca por mis pecados. Dejáronme y iba hecho zufaina de viejo a pura saliva. Fuime a casa, que apenas acerté y fue ventura el ser de mañana, pues solo topé 2 o 3 muchachos, que debían de ser bien inclinados porque no me tiraron más de 4 o 6 trapajos y luego me entré en casa. Y el morisco que me vio comenzóse a reír y a hacer como que quería escupirme. Yo que temí que lo hiciese, dije, tené huésped que no soy exceomo. Nunca lo dijera, porque me dio 2 libras de porrazos, dándome sobre los hombros con las pesas que tenía. Con esta ayuda de costa, medio derrengado, subí arriba, y en buscar por donde asir la sotana y el manteo para quitármelos, se pasó mucho rato. Al fin, le quité y me eché en la cama y colguélo en una azutea. Vino mi amo y como me halló durmiendo y no sabía la asquerosa aventura, enojóse y comenzó a darme repelones con tanta prisa, que a 2 más despierto calvo. Levantém dando voces y quejándome, y él, con más cólera, ¿es buen modo de servir ese, Pablos? Ya es otra vida. Yo cuando oí decir otra vida entendí que era ya muerto, y bien me anima VMD en mis trabajos. Vea cuál está aquella sotana y manteo, que ha servido de pañizuelo a las mayores narices que se han visto jamás en paso, y mire estas costillas. Y con esto empecé a llorar. Él viendo mi llanto creyólo y buscando la sotana y viéndola, compadecióse de mí y dijo, Pablos, abre el ojo que asan carne. Mira por ti que aquí no tienes otro padre ni madre. Contéle todo lo que había pasado y mandóme desnudar y llevar a mi aposento, que era donde dormían 4 criados de los huéspedes de casa. Acostéme y dormí, y con esto a la noche después de haber comido y cenado bien, me hallé fuerte y ya como si no hubiera pasado por mí nada. Pero cuando comienzan desgracias en uno parece que nunca se han de acabar, que andan encadenadas y unas traían a otras. Viniéronse a acostar los otros criados y saludándome todos, me preguntaron si estaba malo y cómo estaba en la cama. Yo les conté el caso y al punto como si en ellos no hubiera mal ninguno, Empezaron a santiguar diciendo, no se hiciera entre luteranos.
¿Hay tal maldad? El retor tiene la culpa en no poner remedio. Conocerá los que yo respondí que no, y agradecíles la merced que me mostraban hacer. Con esto se acabaron de desnudar, acostáronse, mataron la luz, y dormíme yo que me parecía que estaba con mi padre y mis hermanos. Debían de ser las 12 cuando el uno de ellos me despertó a puros gritos, diciendo: ¡ay, que me matan! ¡Ladrones! Sonaban en su cama, entre estas voces, unos golpazos de látigo. Yo levanté la cabeza y dije, y apenas la descubrí, cuando con una maroma me asentaron un azote con hijos en todas las espaldas. Comencé a quejarme, quíseme levantar a justicia de Dios. Pero menudeaban tanto los azotes sobre mí, que ya no me quedó, por haberme tirado las frazadas abajo, otro remedio sino el de meterme debajo de la cama. Hícelo así, y al punto los 3 que dormían empezaron a dar gritos también, y como sonaban los azotes, yo creí que alguno de fuera nos daba a todos. Entretanto aquel maldito que estaba junto a mí se pasó a mi cama y proveyó en ella, y cubrióla, volviéndose a la suya. Cesaron los azotes y levantáronse con grandes gritos todos 4, diciendo: es gran bellaquería, y no ha de quedar así. Yo todavía me estaba debajo de la cama quejándome como perro cogido entre puertas, tan encogido que parecía galgo con calambre. Hicieron los otros que cerraban la puerta, y yo entonces salí de donde estaba y subíme a mi cama, preguntando si acaso les habían hecho mal. Todos se quejaban de muerte. Acostéme y cubríme y torné a dormir, y como entre sueños me revolcase, cuando desperté hallén proveído y hecho una necesaria. Levantáronse todos y yo tomé por achaque los azotes para no vestirme. No había diablos que me moviesen de un lado. Estaba confuso considerando si acaso con el miedo y la turbación, sin sentirlo, había hecho aquella vileza, o si entre sueños. Al fin, yo me hallaba inocente y culpado y no sabía cómo disculparme. Los compañeros se llegaron a mí, quejándose y muy disimulados, a preguntarme cómo estaba. Yo les dije que muy malo, porque me habían dado muchos azotes. Preguntábales yo que qué podía haber sido, y a fe que no se escape, que el matemático nos lo dirá. Pero, dejando esto, veamos si estáis herido, que os quejábades mucho. Y diciendo esto fueron a levantar la ropa con deseo de afrentarme. En esto mi amo entró diciendo: ¿es posible, Pablos, que no he de poder contigo? Son las 8, ¿y estaste en la cama? Levántate en hora mala. Los otros, por asegurarme, contaron a don Diego el caso todo y pidiéronle que me dejase dormir. Y decía uno: y si VMD no lo cree, levantad, amigo. Y agarraba de la ropa. Yo la tenía asida con los dientes por no mostrar la caca. Y cuando ellos vieron que no había remedio por aquel camino, dijo uno: cuerpo de Dios y cómo hiede. Don Diego dijo lo mismo porque era verdad, y luego tras él, todos comenzaron a mirar si había en el aposento algún servicio. Decían que no se podía estar allí. Dijo uno: pues es muy bueno esto para haber de estudiar. Miraron las camas y quitáronlas para ver debajo y dijeron: sin duda debajo de la de Pablos hay algo, pasémosle a una de las nuestras y miremos debajo de ella. Yo, que veía poco remedio en el negocio y que me iban a echar la garra, fingí que me había dado mal de corazón, agarré malos palos, hice visajes. Ellos, que sabían el misterio, apretaron conmigo diciendo: don Diego me tomó el dedo del corazón y al fin, entre los 5 me levantaron, y al alzar las sábanas fue tanta la risa de todos viendo los recientes no ya palominos sino palomos grandes que se hundía el pobre de él. Decían los bellacos: yo hacía del desmayado, tírele VMD, mucho de ese dedo del corazón. Y mi amo, entendiendo hacerme bien, tanto tiró que me le desconcertó. Los otros trataron de darme un garrote en los muslos,
y el pobrecito agora sin duda se ensució cuando le dio el mal. ¿Quién dirá lo que yo sentía? Lo uno con la vergüenza, descoyuntado un dedo y a peligro de que me diesen garrote. Al fin, de miedo de que me le diesen, que ya me tenían los cordeles en los muslos, hice que había vuelto, y por presto que lo hice, como los bellacos iban con malicia, ya me habían hecho 2 dedos de señal en cada pierna. Dejáronme diciendo: Jesús, y qué flaco sois. Yo lloraba de enojo y ellos decían adrede: más va en vuestra salud que en haberos ensuciado. Cala. Y con esto me pusieron en la cama, después de haberme lavado, y si yo no hacía a solas sino considerar como casi era peor lo que había pasado en Alcalá en un día que todo lo que me sucedió con Cabra. A mediodía me vestí y limpié la sotana lo mejor que pude, lavándola como gualdrapa, y aguardé a mi amo que en llegando, me preguntó cómo estaba. Comieron todos los de la casa y yo, aunque poco y de mala gana. Y después, juntándonos todos a parlar en el corredor, los otros criados, después de darme valla, declararon la burla. Riéronla todos, doblóse mi afrenta, y dije entre mí: avisón, Pablos, alerta. Propuse de hacer nueva vida, y con esto, hechos amigos, vivimos de allí adelante todos los de la casa como hermanos, y en las escuelas y patios nadie me inquietó más. Libro primero, capítulo 6, de las crueldades de la ama, y travesuras que hizo. Haz como viere, dice el refrán, y dice bien. De puro considerar en él, vine a resolverme de ser bellaco con los bellacos, y más, si pudiese, que todos. No sé si salí con ello, pero yo aseguro a VMD, que hice todas las diligencias posibles. Lo primero, yo puse pena de la vida a todos los cochinos que se entrasen en casa y a los pollos de la ama que del corral pasasen a mi aposento. Sucedió que un día entraron 2 puercos del mejor garbo que vi en mi vida. Yo estaba jugando con los otros criados, y oílos gruñir, y dije al uno: vaya y vea quién gruñe en nuestra casa. Fue, y dijo que 2 marranos. Yo que lo oí me enojé tanto que salí allá diciendo que era mucha bellaquería y atrevimiento venir a gruñir a casa ajena. Y diciendo esto, envásole a cada uno a puerta cerrada la espada por los pechos, y luego los acogotamos. Porque no se oyese el ruido que hacían, todos a la par dábamos grandísimos gritos como que cantábamos y así expiraron en nuestras manos. Sacamos los vientres, recogimos la sangre, y a puros jergones los medio chamuscamos en el corral, de suerte que cuando vinieron los amos ya estaba todo hecho, aunque mal, si no eran los vientres, que aún no estaban acabadas de hacer las morcillas. Y no por falta de prisa, en verdad, que por no detenernos las habíamos dejado la mitad de lo que ellas se tenían dentro, y nos las comimos las más como se las traía hechas el cochino en la barriga. Supo pues don Diego el caso, y enojóse conmigo de manera que obligó a los huéspedes, que de risa no se podían valer, a volver. Por mí. Preguntábame don Diego que qué había de decir si me acusaban y me prendía la justicia, a lo cual respondí yo que me